Comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted puede marcar el 556 08 54 556 08 54, nuestra línea de participación que está allí todo el tiempo a su alcance para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros le vamos a atender como usted bien se lo merece. 556 0854. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico. Hoy, como de costumbre, acercándoles mucho más al conocimiento jurídico en esos temas en donde a diario ustedes son víctimas de entidades, son víctimas del Estado y de muchas otras personas que no reconocen las prestaciones a las cuales se han obligado, como el caso de la señora Jennifer Torres, que nos llama y nos cuenta que trabajó con un empleador durante cerca de 11 meses, le pagaban únicamente $1.000.000 mensuales, pero no la afiliaban al sistema de seguridad social, no le pagaban auxilio de transporte, no le pagaron prestaciones sociales. Vamos a referirnos a esos casos, pero antes tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Amparo Gómez. Doña Amparo Gómez, ¿nos está llamando de dónde, doña Amparo? Aquí de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, doña Amparo? Doctor, quería hacerle una pregunta. ¿Es verdad que yo hace 23 años trabajo en una empresa y durante 10 años no me pagaron cesantía, no me pagaron nada y me sacaron, es decir, me sacaron, pero me dejaron trabajando ahí, me sacaron prestaciones sociales de todo y me dejaron trabajando ahí hasta el 2008. Recuérdeme, usted me dice que hace cuántos años trabaja en una empresa. Estoy trabajando en esa empresa desde el año 1998. Sí, señora. Hace 23 años trabaja usted en una empresa, perfecto. Sí, señor. Durante 10 años no me pagaron ni seguro social, ni cesantías, nada. Comenzaron a pagarme después del 2008, pero antes del 2008 no me pagaron nada. ¿Y ustedes la afiliaron al sistema de seguridad social desde esa época o apenas también le pagaron desde el 2008 para acá? No, me dejaron trabajando 3 meses porque yo trabajaba con otra empresa. Entonces me hicieron renunciar a esa empresa y me dijeron que sí, para poder pagar a la nueva empresa, con otro logotipo, ¿no? Con otra razón social. Entonces me dejaron trabajar 3 meses y después me sacaron de seguridad social, de todo, y me dejaron trabajando ahí sin ninguna seguridad ni nada, hasta el 2008. Correcto. ¿Y en ese momentico usted trabaja para esa misma empresa? Sí, señor. ¿Qué edad tiene, doña Amparo? Yo tengo 67 años. 67 años. ¿Y cuántas semanas le figuran cotizadas? Me
figura 1.247 semanas. 1.247 semanas, ¿en qué fondo de pensiones? En Colpensiones. En Colpensiones. Perfecto. Es decir, ahorita sí le están pagando prestaciones sociales, la tienen vinculada al sistema de seguridad social. No, tengo dos preguntitas. La primera es verdad que esas prestaciones prescriben trabajando todavía en la misma empresa? Bueno, sobre eso le vamos a referir. Primero, si las prestaciones sociales prescriben o no a pesar de estar trabajando aún en la empresa. ¿Y la otra pregunta cuál es? La otra pregunta es que ahora con la pandemia, pues como no estoy, como estaba... bueno, yo trabajé 8 años porque ellas se quedaron sin empleada de servicio doméstico en la casa de ellos. Me llevaron para allá, pero me pagaba la empresa. Normal, como me pagaba la empresa normal. Bueno, entonces supuestamente ellos me pagaban que es que una prima de éxito. Bueno, está bien, de pronto, bueno. Pero entonces, ahorita para la pandemia, me dijeron que la empresa estaba mal. Bueno, entonces me llevaron para la casa en el mayo del 2017, me llevaron para la casa otra vez, para la empresa. Me llevaron para la empresa otra vez y trabajaba todos los días, de lunes a sábado. Entonces, ahorita para la pandemia, cuando me dieron 3 días, que como estaba la empresa mal, me dieron 3 días de trabajo, pagándome 50,000 pesos diario, pero me los pagan cada 2 semanas. La pregunta mía es, ¿ellos podían hacer eso? Correcto, podían pagarle solamente 50,000 pesos diarios, o sea, trabajando un día de por medio a la semana. Exactamente, doctor, exactamente. O sea que me gano 600,000 pesos. ¿Y tampoco la tenían vinculada al sistema de seguridad social? Sí, ellos no me han sacado. Eso no pueden porque supuestamente es que no me pueden sacar. Ellos me pagan la seguridad. Sí, señor. Bueno, perfecto. Perdón, y en la cartera que me hicieron firmar de estos 6 días, de esos 12 días en el mes, dicen que esos 50 incluye prestaciones sociales. ¿También se puede hacer eso? Perfecto. Vamos entonces a responderle a doña Amparo Gómez. Las inquietudes que tiene puede colgar, aún más, no cuelgue doña Amparo, por el interno le pueden tomar el contacto telefónico para, si no nos alcanza el tiempo, responderle a usted de manera más amplia, y vamos a prestarle atención aquí al televisor. Súbale el volumen ahora sí, cuelgue la llamada, pero antes le entrega o le da el número telefónico al amigo Einson Yantén para que él le tome datos y podamos ampliarle la consulta. Entonces nos llama la señora Amparo Gómez, nos dice que desde el año 1998 trabaja para un empleador. Ese empleador no la vinculó al sistema de seguridad social los primeros 10 años, lo hizo a partir del año 2008. La tenía medio enredada diciéndole que se cambió de razón social, pero al parecer es con el mismo empleador con el que ha venido desempeñando la labor durante estos 23 años. Tiene ya 67 años, 1.247 semanas sin que aún haya podido obtener la pensión. Y la pregunta es si ella tiene derecho a que le paguen estas prestaciones porque le han manifestado que han prescrito. Entonces, hoy vamos a trabajar este tema con la señora Amparo Gómez, a dedicarle una buena parte del tiempo, porque no es el caso de Amparo Gómez, sino que es el de muchas otras personas, hombres y mujeres, que dadas las circunstancias sociales en que los tienen sometidos estos políticos en el país, se ven abocados, se ven expuestos a trabajar por estos salarios miserables de alguna manera, y que no contribuyen en nada para garantizarle por lo menos un ingreso mínimo como lo indica la Constitución política. Pues bien, digámosles a doña Amparo Gómez y a todos los televidentes que no es posible que una entidad alegue, en este caso, que pagándole 50,000 pesos cada 2 días, porque así quedó trabajando en época de pandemia, le digan que allí en esos 50,000 pesos están incluidas sus prestaciones sociales. Eso no es cierto.
Y eso es lo que en este país se llama el enriquecimiento de algunos pocos, o de muchos, diríamos pocos, para concluir. Se enriquecen con la mano de obra barata de otros. Es que no sabemos hasta qué punto puede llamarse empleador, puede llamarse empresario a aquellas personas, incluso el mismo Estado, porque el Estado no da ejemplo, cuando se enriquecen con la mano de obra barata, desconociendo las prestaciones sociales que le corresponden a un trabajador. Y digo que incluso el Estado, porque el principal explotador en algunas circunstancias es el Estado. A menos de ayer salió la sentencia del Consejo de Estado en donde reconocía que esos contratos con los cuales los políticos en este país arrodillan a muchos trabajadores vinculándolos a las entidades del Estado con contratos de prestación de servicios, deben ser obligados los contratantes, que en este caso es el Estado, a que le reconozcan y paguen las prestaciones sociales y que los vinculen al sistema de seguridad social. Entonces, si bien es cierto, doña Amparo Gómez se vinculó en el año 1998, a partir de ese momento ella tiene derecho a que le reconozcan y le paguen el salario, a que le paguen el auxilio de transporte si no es interna, a que le paguen por lo menos cesantías, el interés a las cesantías, a que le paguen las vacaciones, a que le paguen prima. Esto pues definido o entendido como prestaciones patronales comunes. Pero a la par de esas prestaciones patronales comunes, a la par con el salario y con el auxilio de transporte, el empleador debe reconocer lo que en el pasado se denominó prestaciones patronales especiales. Entiéndese por prestaciones patronales especiales aquellas que el empleador está obligado a reconocerle a ese trabajador, tales como la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente, y recientemente se incorporó lo que es la pensión especial para padre o madre con hijo en situación de discapacidad y lo que es la pensión familiar definida en la ley 1580 de octubre del año 2012. Y por supuesto, existe la más antigua de las pensiones, que es la pensión sanción, definida en el artículo 133 de la ley 100. Luego, no es posible que a esta etapa de la vida, en pleno avance del siglo XXI, todavía existan empleadores que estén mirando a sus trabajadores como esclavos, como si fueran un objeto y no un sujeto de derechos. Y esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar a partir del momento en que el Estado, en que estos políticos bandidos que por años nos han explotado y nos han robado los recursos, cambien. Entonces, cuando usted apoya a un político y ese político le da a usted un contrato de prestación de servicios que usualmente se lo da por 4 meses, y si usted se comporta bien llevando el número de votos, se lo prorroga por otro tiempo, aquí usted está de alguna manera acolitando, patrocinando ese tipo de situaciones. Lo entenderé, porque a veces no le dan otra opción que aceptar esos miserables contratos de prestación de servicios, en donde aparentemente le pagan a usted 3 millones de pesos mensuales. Pero entienda que esos 3 millones de pesos, usted tiene que hacer aportes a pensión, usted tiene que hacer aportes a salud, es decir, hay que descontarle 16% a pensión, hay que descontarle un 12.5% a salud, hay que descontarle para ARL y por supuesto, si usted lo quiere, hay que descontarle también para la caja de compensación familiar. En términos normales, esos aparentes 3 millones de pesos con los cuales ese político le está pagando a usted un salario decoroso de 1,5 millones, de 3 millones de pesos, al final a usted le están quedando menos de 1,5 millones de pesos. Y esa es la realidad. Y eso mismo es lo que impide que el Estado, a través de sus políticos, le meta el diente a la situación de la señora Amparo Gómez, porque no se justifica que la tengan trabajando desde el año 1998
solamente a partir del 2008 la vinculan al sistema de seguridad social, cuando ella hace ya 12 años debió estar pensionada. A lo mejor se pensionaba con transición en el año 2014, pudo haberse pensionado, porque si hoy tiene 67 años, nos devolvemos 12 años atrás, es decir, cuando cumplió 55, lo más probable es que ella pudo haberse o puede haberse pensionado con el régimen de transición, es decir, con 55 años de edad y un mínimo de 500 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 55, o por qué no, con 1000 semanas durante toda la vida laboral. Por eso le dijimos a doña Amparo que por favor nos dejara su contacto telefónico para llamarle y ampliarle un poco, porque entendemos que en televisión el tiempo es bastante corto y no queremos que ella se quede a medias con la información, porque es una información muy importante. Entonces aterrizamos nuevamente a responderle parte de esas preguntas. Si bien es cierto, el artículo 488 del Código Sustantivo Laboral, en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y la múltiple jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, lo mismo que la Corte Constitucional, se entiende que las prestaciones o las acreencias laborales prescriben en 3 años. Esto es 3 años contados a partir del momento en que se hicieron exigible. De ahí que es importante, señores, que tengan en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se hace exigible una obligación y el momento en que ustedes van a reclamar, para que no les apliquen el fenómeno de la prescripción. El artículo 489 establece que una simple reclamación por parte del trabajador interrumpe por una sola vez el término de prescripción por un periodo igual, es decir, por 3 años más. En este caso, entonces, tenemos lo que establece la ley y la jurisprudencia en materia de prescripción de acreencias laborales. Pero le doy una buena noticia a doña Amparo, para que no vaya a entrar en pánico. Doña Amparo, hay 2 situaciones. La una, por jurisprudencia no creemos que sus acreencias laborales hayan prescrito. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, prescriben en 3 años, la Corte ha considerado que cuando ese trabajador ha mantenido la vinculación laboral con el empleador y ha sido objeto de engaño, como se evidencia en su caso, y objeto de engaño porque como ustedes conocen las normas jurídicas que regulan esa relación laboral, entonces usted no ha reclamado y la han tenido allí esclavizada durante estos largos 12 años adicionales a sus 55 años, porque debió usted pensionarse a los 55 años de edad. Y no se justifica que hoy, cuando usted debe estar disfrutando de un merecido descanso por culpa de esos empleadores, usted a los 67 años no esté todavía disfrutando esa anhelada pensión. Entonces, como se mantiene la relación laboral, es factible que se pueda alegar la jurisprudencia de no aplicarse el fenómeno de la prescripción porque usted aún mantiene el vínculo laboral con sus empleadores. Esto pues, para no entrar a despojarla a usted de unos derechos que por desconocimiento de la norma y por el abuso de su empleador frente a esa relación laboral, usted tenga que verse afectada y no gozar de una pensión durante todo este tiempo. Ya usted le asiste el fuero de estabilidad laboral reforzada porque ya está a pocas 50 semanas de poder obtener la pensión. Digo yo que a pocas 50 semanas, o puede ser menos. Si usted acude a nuestras oficinas, al teléfono que está en pantalla y a esa dirección con cita previa, nosotros vamos a lograr que ese empleador le reconozca y pague las prestaciones que se han causado durante ese tiempo, como los aportes al sistema de seguridad social, porque aquí queríamos hacer énfasis en materia de prescripción. Si a usted no le pagaron prestaciones patronales especiales como cesantías, interés a las cesantías, las vacaciones y la prima, podemos alegar jurisprudencia. Pero con respecto a la prescripción,
Permítame agregarle a ustedes, señores televidentes, porque aquí lo hemos establecido a menudo, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones no prescriben. De tal suerte, doña Amparo, que esos 10 años que no le han hecho aportes o que no le hicieron aportes entre el año 1998 y 2008, no le hicieron aportes a su fondo de pensiones, eso no ha prescrito. Sobre estos aportes no aplica la prescripción extintiva de dominio para el caso que estamos analizando. Por eso lo decimos aquí a menudo a nuestros televidentes. Si usted trabajó con un empleador hace 10 años, 20 años, 30 o más años adelante o atrás, esos aportes que no le hicieron no van a prescribir. Pero no espere que el empleador dadivosamente, humanísticamente, se acerque a usted y le diga: doña Amparo Gómez, nosotros vamos a hacerle los aportes. Eso nunca lo van a hacer. Porque si la pueden explotar a usted hasta que cumpla 100 años, la van a explotar hasta los 100 años. No en vano, no entiende uno cómo a una persona que le sirve tanto en la casa como el trabajador del servicio doméstico se le trate tan mal. Parece los tiempos de esclavitud, porque en la esclavitud precisamente, entre más labores desarrollaba ese esclavo, más garrote le daban, más azote le daban. Por eso dice el refrán que el clavo que más martillazo recibe es el que más sobresale, y en este caso tiene toda la razón. Usted no es una persona rencorosa, no es una persona vengativa, porque imagínense una persona de esas trabajando en la casa del empleador del servicio doméstico y desconociéndole los derechos que le asisten, enriqueciéndose con la fuerza de trabajo de esa persona. Da para pensar muchas cosas. Por fortuna, usted y los colombianos en su mayoría somos de buen corazón y no pensamos en ese espíritu revanchista o vengativo de poder desquitarnos de ese empleador. Pero usted está en mora, doña Amparo Gómez, de acercarse a su empleador a través de un abogado. Recuerde que ese abogado se lo podemos suministrar en Hernelio y Asociados para reclamarle en debida forma todos y cada uno de los derechos que a usted le asisten como trabajadora. Este tema de hoy, que estamos denominando prestaciones patronales especiales y prestaciones patronales comunes, deben reclamarlo todos, absolutamente todos los trabajadores que se vean afectados por el no pago de sus acreencias por parte de los empleadores. De allí que los estemos exhortando para que no se queden de brazos cruzados y de alguna forma el mismo Estado tiene que poner el ejemplo, y pone el ejemplo en la medida en que trate dignamente a esas personas que vinculan con contrato de prestación de servicios, y a partir de allí estar pendiente y sancionar a los empleadores cuando no reconocen y pagan las acreencias laborales a esos trabajadores. Entonces, en el caso de doña Amparo Gómez, no basta con que a través de este medio le demos la orientación, le demos las explicaciones, sino que es necesario que usted, doña Amparo, ponga en práctica los consejos, las orientaciones profesionales e idóneas que le estamos dando aquí para que usted pueda reclamar los derechos. Ya, repito, son 67 años de edad, 12 años atrás debió estar usted reposadita en su casa, y esas mesadas pensionales que no le han reconocido a usted desde que cumplió con los requisitos para pensionarse, es factible que nosotros logremos que se las puedan reconocer. Llámenos, acuda a nuestras oficinas con cita previa y nosotros hacemos posible su derecho para que usted pueda disfrutar de la pensión desde años antes a la fecha de hoy, porque usted, con los 10 años que dejaron de aportarle al sistema de seguridad social en pensiones, debió tener hoy una pensión de vejez debidamente reconocida. Incluso estamos casi seguros que con 500 semanas usted había tenido derecho a esa pensión. Este es
Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos. Llámenos al 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación, y le damos la bienvenida a otro televidente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le da, mi señor? Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? José Lozano. Don José Lozano. Sí, aquí en Barrio Antonio Nariño. De Antonio Nariño. ¿Y su inquietud cuál es, mi señor? No, doctor, es para ver qué conocimiento, qué sabe usted de las... Yo que trabajé 12 años con la Policía Nacional, y a ver si tengo derecho a una pensión, una media pensión o algo así. Trabajó 12 años en la Policía Nacional. ¿En qué tiempo? En del 80, del 72 al 84. Del 72 a 1984. ¿Qué edad tiene usted ahorita, don José? Yo tengo 71 años. 71 años. Aparte de la policía, ¿usted hizo cotizaciones a algún fondo de pensiones como trabajador privado? Sí, yo trabajé en varios en talleres de calzado, en fábricas de calzado, y a mí me reconocieron como unos 2 años de que me descontaban para pensión. Correcto. ¿Y a qué fondo de pensiones lo afiliaron a usted? ¿Al Seguro Social? Sí, al Seguro Social. ¿Usted recuerda cuánto tiempo lo vincularon o usted ha solicitado su historia laboral del Seguro Social ayer, hoy Colpensiones? No, doctor, lo que pasa es que pues yo hago la pregunta porque pues que a mí la policía me reconoció a mí el tiempo como unos 10, más o menos de 10 años que de la policía de estadía allá. Y yo pagué el resto también y a mí me está por pensiones estoy pensionado. Entonces yo dije, voy a preguntarle al doctor a ver si de pronto tiene conocimiento, si tengo algún derecho, algo más de... Es decir, ¿a usted ya lo pensionaron? Sí, cómo no, doctor. ¿Y usted, el tiempo que trabajó en la policía, del 72 al 84, exigió ese bono pensional, se lo sumaron a Colpensiones para que le reconocieran la prestación? Sí, doctor. ¿Cuánto hace lo pensionaron, don José? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que lo pensionaron? A mí me pensionaron desde el 60, desde el año 60. ¿60 o 90? Mire bien, porque si usted me dice que tiene 71 años, es porque usted nació en el año 1960. Si tiene 71 años, es porque nació más o menos en esa época, en 1950, corrijo. Sí, en el 50, sí. ¿En el 50 nació usted? Sí, cómo no. ¿Y lo pensionaron en qué año? En el 2010. En el 2010, perfecto, a los 60 años lo pensionaron. Sí, cómo no. Correcto. Y su pregunta es saber si, aunque ya usted reclamó o ya la Policía Nacional le reconoció ese tiempo que usted laboró del 72 a 1984, se le había ya pagado todo o si tenía algo más para reclamar. Sí, yo iba a preguntarle al doctor a ver si de pronto tiene algún conocimiento de que tengo derecho ya a reclamar algo más de ahí o qué. Bueno, vamos a responderle entonces al amigo José Lozano, que nos llama desde el barrio Antonio Nariño. Bueno, doctor. Entonces puede colgar la línea, don José, y atendernos por el televisor. La pregunta es, trabajé de 1972 a 1984 como miembro de la Policía Nacional. Ese tiempo que tenía la Policía Nacional se le sumó, esos 12 años, a otros tiempos que trabajé con entidades del sector privado. Fui vinculado posteriormente al Instituto de los Seguros Sociales. Me reconocieron la pensión en el año 2010 cuando cumplí 60 años de edad y por supuesto 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, es decir, entre los 40 y los 60 años, o cuando cumplí 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral. En una de esas dos condiciones le reconocieron a usted la pensión. ¿Por qué?
Indiquemos que los artículos 113 y siguientes de la Ley 100 definen lo que son los bonos pensionales. Un bono pensional es un título representativo de los tiempos aportados o trabajados con una entidad del Estado y que se requieren para poder sumárselos al fondo de pensiones donde usted actualmente se encuentra. ¿Por qué? Porque el artículo 13 de la Ley 100 dice que todos los tiempos cotizados o todos los tiempos laborados, bien con entidades del Estado, bien con entidades del sector privado, todos esos tiempos se deben sumar, se deben echar en una sola bolsa para efecto de reclamar y reconocerle la pensión. Si usted trabajó 12 años como miembro de la Policía Nacional y ya le sumaron a su historia laboral, en este momentico no cabe la menor duda, don José Lozano, que no le asisten otras reclamaciones en estos tiempos. Ya lo que usted debió recibir, sobre todo en materia pensional, presumimos, deducimos que ya está incluido dentro de esa historia laboral que hizo posible el reconocimiento de la pensión hace ya 11 años atrás. Lo más probable es que porque en esa fecha, en el 2010, aún no habían expedido la sentencia SU 140 de marzo 28 de 2019, la sentencia que expidió el actual gobierno y con la cual le despojaron a muchos pensionados del incremento pensional del 14%. Lo más probable es que usted incluso dentro de su pensión pueda estar en este momento disfrutando también del incremento pensional por cónyuge, compañera, compañero permanente, a la cual usted tuvo derecho y debió reclamar a partir del momento en que le reconocieron la pensión. Pero si usted nos consulta ahorita, nos pregunta que si es posible que le reconozcan algún tipo de prestación adicional a la que ya a usted le reconocieron, nosotros le vamos a responder que no. No conocemos otra prestación distinta a la que ya le hemos indicado. Por eso, lamentamos decirle que a usted, como muchos colombianos, les toca seguir padeciendo calamidades para sobrevivir con el grado de esa pensión mínima que le reconocen a muchos colombianos y de la cual aún deben seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social en salud, aunque con una tasa un poco más baja con respecto a lo que se debía cotizar antes, que era del 12%. Don José Lozano, le agradecemos se haya comunicado con nosotros y lo invitamos a socializar el conocimiento que por aquí, por Tablero Jurídico, le brindamos a usted como televidente y a muchas otras personas que, si bien es cierto, no llaman, están allí aprendiendo con nosotros para poder compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, para que también puedan abrir los ojos y no permitan que los derechos que tienen ya debidamente adquiridos sean desconocidos por empleadores, sean desconocidos por algunas entidades del Estado o por algunas personas en particular, como es el caso de la señora Amparo Gómez, con quien iniciamos el programa, porque está siendo víctima de su empleador que no le está reconociendo y pagando la seguridad social del año 1998 al año 2008, durante esos 10 años. Y el no pago de esos aportes la ha privado injustamente, decíamos, de obtener el reconocimiento de la pensión. Igualmente, puede tener el convencimiento, doña Amparo Gómez, que las prestaciones que no se le reconocieron o que no se le han reconocido, también hay que hacérselas exigible a su empleador. Finalmente, para el caso suyo, doña Amparo, le recordamos que el hecho de haber trabajado en pandemia con ese empleador, de haberla trasladado a su casa, donde usted trabajaba día de por medio, no exime tampoco al empleador de reconocimiento y pago de sus prestaciones.
No pueden alegar que porque trabaja día por medio no la vincularon al sistema de seguridad social integral o que no tenía derecho a que le pagaran prestaciones sociales o por lo menos el salario mínimo que establece la ley para estos eventos. ¿Por qué razón? Porque el decreto 2616 de noviembre del año 2013 establece el pago de la seguridad social, el pago de prestaciones sociales a aquellas personas que trabajan a tiempo parcial, es decir, aquellos que no tienen una vinculación total en el mes, que reciben menos de un salario mínimo porque no tienen copado todos los días del mes para trabajar. Aquí el hecho de que le paguen a usted 50.000 pesos por el día de trabajo no significa que allí estén incluidas sus prestaciones sociales, no significa que allí esté incluido el auxilio de transporte, no significa que allí esté incluido los aportes al sistema de seguridad social integral. Eso no existe en la legislación colombiana. Por eso aquí hacemos la denuncia formal contra todos aquellos empleadores que no hacen el pago a los trabajadores. Igualmente, felicitamos, avalamos a aquellos empleadores que humildemente, con sacrificio, reconocen cada uno y todos los derechos que tienen o le asisten a sus trabajadores, porque ellos sí no pueden estar tranquilos si saben que están enriqueciéndose ilícitamente con una fuerza de trabajo, con unos derechos que no están reconociendo y pagando conforme lo indica la ley. Por eso los invitamos a todos ustedes para que verifiquen en su historia laboral si le están haciendo aportes, verifiquen que ese empleador no les esté dejando al margen de estos importantísimos derechos, porque solo cuando usted ya cumpla la edad, cuando usted ya no esté con las fuerzas suficientes para seguir trabajando y usted requiera que le reconozcan una pensión, pues se va a dar cuenta que la misma no es posible. ¿Por qué? Porque el empleador no le aportó durante 10 largos años al sistema de seguridad social en pensiones. Eso es inconcebible. La obligación de afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones a una entidad como el Seguro Social data desde el 1 de enero del año 1967. 1 de enero de 1967. Eso es, hace más de 54 años, es obligación del empleador afiliar al sistema de seguridad social en pensiones a sus trabajadores. Antes de esa fecha, no es que no tuviera la obligación, sí tenía la obligación, como lo prevén los artículos 259 y siguientes del Código Sustantivo Laboral, porque allí se indica de manera textual que el empleador está en la obligación de reconocer las prestaciones patronales especiales, pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia, que eran los 3 modelos de pensión tradicional que siempre se han reconocido en la historia jurídica de Colombia, y que con la creación del Fondo de Pensiones del Instituto de los Seguros Sociales en el año 1967, a partir de ese momento se le obligó a los empleadores para que dejara de estar esa responsabilidad en la incertidumbre en manos del empleador y la trasladaran a una administradora de fondos de pensiones, donde se entiende hay un poquito más de seguridad para que reconozcan la prestación, aunque hoy en día Colpensiones principalmente hacen todo lo posible para que las personas no obtengan esa anhelada pensión. Lo triste es que Colpensiones, siendo una entidad del Estado, debe dar el ejemplo, debe servir de modelo, porque los funcionarios del Estado deben siempre dar el ejemplo y no picárselas de, digamos, vivos, para utilizar un término muy popular, y engañar a los trabajadores diciéndoles que no tienen las semanas suficientes para pensionarse, cuando todos sabemos que sí las tienen, pero esa negativa en el número de semanas permite que se ganen muchos millones, porque las personas acuden, les niegan la pensión y cuando expiden la resolución
allí nos dicen que hagan corrección de historia laboral. Y en el caso de doña Amparo Gómez, estamos seguros que en este momento es factible que ella tenga las 1.300 semanas. Basta simplemente con revisar la historia laboral. En esa revisión de la historia laboral nos vamos a dar cuenta si tiene o no los dos requisitos. Doña Amparo Gómez, don José Lozano, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por observar el programa Tablero Jurídico y por socializarnos con sus compañeros. Saludo muy especial a doña Amparo Ruiz Daza, nuestra querida amiga que pronto estará recibiendo su derecho a la pensión. Lo mismo que para todos nuestros televidentes que no se comunicaron con nosotros, pero que están allí al pie de su televisor aprendiendo con nosotros día a día estas normas del derecho en términos generales. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.